Quiero en esta parte invitar a sumarse a la conversación, antes de partir con la primera conferencia, a Luz María Díaz de Valdés. Ella es la encargada, está liderando la nueva unidad de cultura digital del Ministerio de las Culturas. Luz María, bienvenidas a este seminario. Buenos días, Javier. Bueno, un gusto participar de este seminario. Y aquí también mostrar un poco el trabajo que hemos partido haciendo en conjunto la Unidad de Programación y Públicos y la Unidad de Cultura Digital. Tenemos, bueno, un largo trecho hacia adelante, así que nosotros recién nos estamos integrando y formando esta unidad. Así es, quiero comentar que este seminario ha contado con la colaboración de Luz María, de la Unidad de Cultura Digital, y de hecho la jornada de hoy en gran medida vamos a estar abordando temas que la Unidad de Cultura Digital en el tiempo va a estar desarrollando. Luz María, me encantaría que pudieras compartir cómo nace esta unidad, cuál es el diagnóstico en la que se basa y cuáles son las perspectivas de desarrollo. Perfecto. Mira, la Unidad de Cultura Digital se comienza a nacer hace 3 meses, pero eso no significa que este ministerio o el ex Consejo de las Culturas y las Artes o lo que era la DIVAM no hubiera pensado o no hubiera trabajado, no existieran iniciativas, sino que la unidad como tal responde obviamente al contexto de pandemia, y lo que vimos, para no alargarme, pero en el fondo que había una enormidad de oportunidades, pero también se abrían distintos desafíos y problemáticas que como ministerio, como institucionalidad cultural pública, nosotros debíamos hacernos cargo y debíamos proyectar hacia adelante. Por lo tanto, todas las experiencias que ya teníamos dentro del ministerio, sobre todo lo que era la DIVAM, lo que es el Servicio Nacional de Patrimonio hoy, y específicamente la experiencia que hay en el mundo de las bibliotecas, nosotros teníamos que tomar eso, pero también ver cómo permeábamos otros espacios que quizás o estaban, no sé si retrasados es la palabra, pero postergados, o que el tema digital todavía no entraba con fuerza. Y también es importante una consulta que se realizó desde el Ministerio a comienzos de la pandemia, en marzo, a los agentes culturales, porque en el fondo ahí también queríamos conocer qué estaba pasando hacia afuera, cómo estaban tomando distintos aspectos, pero también cómo iban a vivir esta transformación digital apresurada a la cual se vieron obligados y presionados. Y ahí nos dimos cuenta que había una enorme cantidad de los agentes culturales consultados, 2/3 de ellos, que decían no estar preparados. Por lo tanto, nosotros también como ministerio teníamos que hacernos cargo de eso. Y entendiendo también que dentro de las problemáticas que nosotros avisorábamos y que también eran bastante transversales a nivel mundial, en términos de privacidad, derechos de propiedad, por lo tanto eran ciertas temáticas que teníamos también que profundizar a nivel, diríamos, a nivel central, y tener una mirada bastante completa, integral, orgánica, de todo nuestro ecosistema cultural. Ese podríamos decir que en un breve resumen es cómo nace y cómo se gesta esta unidad de cultura digital, que por lo demás nace en un gabinete, que no se aloja en otra estructura dentro del ministerio, y eso le da una mirada bastante de políticas culturales y de mirar la institucionalidad completa. ¿Y cuál es la agenda que van a tener en el mediano plazo, considerando que la pandemia ha acelerado muchos de los procesos que justamente estábamos mencionando? Sí, mira, hemos proyectado al menos, porque ha ido pasando que crecen las necesidades, pero al menos 5 líneas de trabajo. Líneas de trabajo que es importante decirlo, que nosotros ahora las vamos a empezar a echar a andar, pero que tienen que trascender obviamente esta administración, porque pasan a ser políticas públicas a nivel del Estado. Por lo tanto, tenemos para decir como desde lo más político, en términos de política cultural, es una agenda de cultura digital. Esta agenda de cultura digital no solo la estamos armando, bueno, por supuesto no solamente desde la Unidad de Cultura Digital, estamos trabajando con la Unidad de Programación y Públicos, estamos trabajando con otras áreas dentro del Ministerio, y también hemos convocado un equipo asesor externo que son representantes de distintos ámbitos, de la academia, del mundo de la educación, del mundo de la innovación y más tecnológico también,
para proyectar cuáles son estos desafíos y armar lo que llamemos esta agenda que queremos publicar, dar a conocer el próximo año, el 2021, a mitad de año, o al menos el segundo semestre. Después tenemos un tema muy importante que en términos de infraestructura y programación digital, así lo hemos llamado. Pero en el fondo es lo que funciona a nivel de red de bibliotecas públicas, que tenemos más de 500 bibliotecas públicas conectadas a una red de fibra óptica. Queremos ampliarlo hacia los centros culturales. Eso no solamente va a entregar infraestructura en términos de conectividad, sino que se pueden armar pequeños centros de conectividad que generen polos de atracción para la comunidad aledaña, y también potenciar la programación digital, que hemos visto ahora que tenemos infinidad de programación circulando. Nosotros queremos que nuestros centros culturales, que no son del ministerio, en el fondo son de la administración municipal, pero en los cuales el ministerio sí ha estado participando desde pensar los diseños y la infraestructura, también en términos de gestión, meternos en esta área que es cómo apoyamos su estrategia de transformación digital y los apoyamos en términos de cuál va a ser la programación digital que ellos podrían recibir y también transmitir. O sea, ahí armaríamos una amplia red en términos de bibliotecas y centros culturales en términos de que tengan esta programación digital. Después, una tercera línea de trabajo la llamamos formación digital. Aquí voy a unirme con lo que ya mencioné al inicio de esta presentación, cuando perdón, que 2/3 de nuestros agentes culturales no estaban preparados para, digamos, subirse al carro, diciéndolo en términos muy coloquiales, de lo digital. Nosotros como ministerio hemos ya comenzado, pero bastante parcelado, estrategias de capacitación, de formación. La Secretaría de la Música ha impartido una serie no son seminarios, pero sí de instancias de formación para un amplio público que tenían alrededor de 500, hubieron 4 capacitaciones importantes, 500 usuarios que participaron en cada una de esas. También en términos de museo, lo que vemos que puede estar disperso, tener una estrategia, aunar los esfuerzos, y decir, como ministerio nosotros vamos a potenciar, porque nos parece importante fomentar, fortalecer el capital humano. Después cuarto tema es acceso y participación. Y aquí tenemos que seguir potenciando nuestros contenidos digitales. Ya, como tú mencionabas, Javier, y lo que vimos ayer en la presentación de Ingrid y de Sonia también, es que en el fondo ya no solamente lo digital es mera difusión o comunicación, sino que se abren como espacios para generar experiencias culturales distintas. Vamos a tener eso es un campo abierto que tendremos que seguir explorando, tanto en qué se ofrece ahí, en términos de creación, y también cómo es esta interacción con los públicos, porque va a ser un público distinto, que ya hemos visto que tiene un comportamiento diferente. Hay un trato muchísimo más horizontal, en estos teatros por Zoom, los públicos se atreven a quedarse, después conversar con los actores, existe ahí un intercambio. Pero ese tema tenemos que seguirlo mirando, y aquí se abre el universo que llamamos de los datos y la reportabilidad en términos de acceso y participación. Nosotros tenemos que conocer mejor desde quiénes son estos públicos, cuáles son sus comportamientos, y tener alguna mínima capacidad de proyectar eso, y eso hay que seguirlo fortaleciendo. Y después podríamos decir un quinto tema, que lo hemos llamado patrimonio digital. Y aquí tiene que ver el Ministerio, sobre todo el Servicio Nacional de Patrimonio, cuenta con colecciones, con patrimonio documental, que se llama ahora, que en el fondo que es lo mismo que hemos visto a escala menor, que vemos en las bibliotecas, lo podríamos seguir ampliando y mostrando también a la ciudadanía. O sea, aquí hay un término de qué hacemos con nuestras colecciones, cómo las catalogamos, cómo las sistematizamos, y también cómo las mostramos a la ciudadanía y qué hacemos después con eso. O sea, ahí se abre un mundo en términos de educación, puede servir a los docentes para impartir sus clases, generar investigación. O sea, ¿qué hacemos después con todo este material que está a disposición de la ciudadanía? Eso podríamos decir que son las líneas de acción que teníamos, y ahora incorporamos otra más, que ha sido el trabajo que hemos desarrollado en conjunto con la Unidad de Programación y Públicos,
en términos de inteligencia artificial. Y ahí sobre todo es el tema de datos, de recabar estos datos, después incorporar sistemas de inteligencia artificial, y también ver en términos de creación, innovación, la reflexión en torno a esta gran temática que es la inteligencia artificial, que podríamos decir que, bueno, lo vamos a ver hoy día en las presentaciones, es el tema, o sea, lo digital ya conlleva y nos lleva a este temazo gigantesco que es la inteligencia artificial, con todas las posibilidades que abre, pero también con todas las problemáticas que nos hace enfrentar. Es decir, significa en la práctica, lo digo por una pregunta que hay en el chat, hacer una diferencia entre la cultura tecnológica y la cultura digital, me imagino, ¿no? Es uno de los comentarios que se están haciendo entre quienes nos están siguiendo ahora en la transmisión. Porque las medidas que estás comentando precisamente hacen una diferencia entre cómo incorporar, diríamos, estrategias y herramientas tecnológicas propiamente tal, que es algo que se viene dando, y cómo abrir la conversación hacia esas distintas implicaciones que tiene la cultura digital, por ejemplo, cómo resguardamos la diversidad cultural, cómo nos preguntamos por las subjetividades. Es una conversación que va en paralelo, me imagino. Sí, sí, de todas maneras, claro, es verdad que hoy día ya con lo mero digital, la digitalización claramente quedó corta, hemos ido avanzando y ampliando y también se amplía nuestro campo de acción, nuestro campo de reflexión, los temas que tenemos que traer, que tenemos que generar discusión, pensamiento crítico, o sea, ahora vemos cuál es el rol que cabe para el ser humano frente a esta tecnología, cómo la utilizamos a nuestro favor, hasta dónde llegamos, cuánto promovemos y cuánto resguardamos. O sea, se abre una serie de temáticas, de problemáticas que nosotros claramente tenemos que abordar y generar espacios, bueno, como estos, de reflexión y de conversación y de diálogo. Y también es importante que esto no es solamente una situación a nivel nacional. Para nosotros, cuando comenzamos pensando en crear esta unidad de cultura digital, tomamos un estudio que había desarrollado IFACA, que es la sigla en español, es la Federación Internacional de Consejos de Artes y Agencias Culturales, y ahí se establecen cuáles son las dificultades, o sea, en el fondo era ver qué pasa con la cultura, y era un apoyo a la cultura en la era digital, entendiendo que aquí la tecnología, las herramientas digitales, la inteligencia artificial, ha transformado prácticas culturales, prácticas artísticas, pero la cadena de valor completa en su totalidad, o sea, desde la creación, pasando producción, distribución, acceso, participación, todo se ve transformado. Entonces las lógicas o las estructuras que podíamos tener hace 20 años, previo a los 2000, que es como cuando explota este tema, cambiaron y se vieron transformadas completamente. Entonces, ¿cómo fortalecemos este ecosistema cultural? Entendiendo que tenemos, bueno, brechas de acceso, no solamente en la conectividad a Internet, sino que también en qué pasa con los conocimientos, con las habilidades, con distintos segmentos que no están preparados para subirse a o sea, para entrar a este entorno digital. Por supuesto, el resguardo de la información en términos de seguridad, de privacidad, el retraso del sector cultural y los nuevos públicos. Esas fueron como las 4 problemáticas que detecta este estudio de IFACA, que si yo no hubiera dicho, diríamos, estamos haciendo una lectura de nuestra realidad nacional, pero esto miraba a nivel global, o sea, incluso países como diría, no, están años luz más avanzados que nosotros, la experiencia de Corea, de Japón, y uno dice, también estaban en esta disyuntiva, o sea, el ecosistema cultural a nivel mundial se ha visto remecido por esta irrupción de lo digital. IFACA, lo interesante es que comienza a hablar de una cultura digital sana, y que por lo tanto iba a llevar a un ecosistema cultural sostenible y también sano y proyectado en el tiempo.
y levanta 8 ejes, en el fondo 8 ejes que si uno solamente se centrara en un par de ellos, tendríamos una estructura desestabilizada. Estos 8 ejes, para decirlo así, solamente como muy breve, titulares casi. Uno, el tema de la sostenibilidad económica de la cadena de valor. O sea, ya lo hablamos también ayer, porque en el fondo la presentación de Carmen Gloria Larena, del Teatro Municipal, hoy día lo que se dispone en estas plataformas digitales es casi todo gratuito. Entonces hay una gran cantidad de acceso a contenidos, pero la disposición a pagar es baja. ¿Qué vamos a hacer con eso? Después experimentación y habilidades, que es lo que ya vimos, las brechas. La visibilidad de las diversas expresiones culturales. Vamos a ver algunas expresiones en desmedro de otras. Eso también nosotros nos tenemos que hacer cargo. La inclusión digital, también población que queda fuera de este tema. Los derechos fundamentales, los datos culturales, que eso estamos todos reclamando y necesitando tener esos datos culturales y después poder trabajar con ellos. Sistemas y procesos internos para mejorar nuestra gestión, automatización de procesos, software de uso interno, software de negocio y colaboraciones. También esto es clave que un Ministerio de las Culturas por sí solo que desarrolle esta unidad de cultura digital, aunque nos unamos internamente, el equipo asesor, pero si no establecemos un eje transversal de trabajo con otras instituciones, bueno, como lo que estamos generando con el Ministerio de Ciencia, con el Ministerio de Economía y Corfo, con el Ministerio de Medio Ambiente también, y otras instituciones, pueden ser fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, ya hoy eso es como una lógica completamente añeja, podríamos decir, y tenemos que generar trabajos colaborativos. Esos son los 8 ejes estructurales que presenta IFACA en este estudio y que toman más fuerza que nunca hoy día después de después de la pandemia. Este estudio es importante decir que se realizó el año 2019 y, o sea, no tenía todavía no trabajó en contexto de pandemia, sino que estaba ya escrito justo antes. Pero en el fondo lo mismo que habían detectado se vio extremado en estos meses de pandemia. Sí, así veíamos ayer, Ingrid Guardiola lo planteaba, el aceleramiento de procesos que se venían de alguna manera desarrollando. Y por cierto, una de las conclusiones de la jornada era no perder de vista frente a las tecnologías la presencialidad, que es clave en el campo de las artes, de la cultura, pero sobre todo también comprender que uno de los desafíos que enfrentará el sector cultural es cómo integrar el trabajo respecto de la brecha digital, que después de la pandemia se transforma en una gran disyuntiva cultural, y seguramente por eso se hace necesario que la unidad que estás encabezando pueda tener esta agenda que mencionabas. Muchas gracias, Luz María, por esta colaboración con el seminario y esta participación. Quiero dejarles ahora con la primera conferencia del día. Corresponde a una presentación de Ferran López, director y fundador de la Agencia Tecnecultura de Barcelona. Esta conferencia se centra principalmente en el análisis de datos que Ferran viene realizando junto con su agencia desde el momento en que partió la pandemia. Ellos han venido publicando en un blog análisis a partir de los distintos estudios disponibles y nos hará un resumen de las conclusiones y también una proyección de lo que podríamos decir cómo se comportará la demanda cultural en los próximos años. Y también nos acompañará a pensar cómo son los públicos digitales. Los dejamos entonces con Ferran López.